día de hoy presentando esta sesión de la Federación Nacional de Neonatología, como no todos los miércoles, pero como los miércoles cada 15 días, y en este mes lo hemos dedicado hacia la atención en sala de partos. Hace 2 semanas revisamos la parte de reanimación y hoy tendremos un tema muy importante e interesante y dos ponentes de primera categoría: el doctor Arnold, siempre presente con la Federación Nacional de Neonatología desde hace muchos años, y la doctora Granados también con una actividad muy importante en la federación, y que actualmente es la coordinadora de los talleres. Nos acompaña nuevamente la doctora Aleida Zazueta en la coordinación. Ella ya la presentamos este mes y el año pasado. Nada más recordarles que la doctora es neonatóloga, jefe de neonatología del Hospital Pediátrico de Sinaloa, neonatóloga del Hospital de la Mujer, y actualmente es nuestra tesorera de la Federación Nacional de Neonatología e instructora de reanimación neonatal, entre otras cosas. La doctora va a coordinar junto con la doctora Gabriela Sereno Velázquez, que es la presidenta de la Asociación de Neonatólogos de Coahuila. Y le dejo la palabra a la doctora Aleida Zazueta. Nos vemos en un Buenas rato. noches. Muchas gracias, doctora Mónica. La Federación Nacional de Neonatología de México agradece su presencia en este webinar con los excelentes ponentes del doctor José Honol y la doctora Marta Lucía Granados Cepeda, quienes nos presentarán el tema de acciones esenciales en sala de partos, pinzamiento tardío del cordón umbilical y contacto piel con piel. A continuación, les presento a la doctora Gabriela Sereno Velázquez. Ella es técnico laborista clínico del Instituto Nacional del Politécnico Nacional, perdón, médico cirujano y partero también por el Politécnico Nacional, pediatra en la Universidad del Ejército y Fuerza Armada, neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología, diplomado en Neurodesarrollo e Intervención Temprana de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, jefa de terapia neonatal en el Hospital Universitario en Torreón, Coahuila, jefa de terapia neonatal en el Hospital Brinker en Torreón, instructora del curso de reanimación neonatal, profesora de la residencia de pediatría en el Hospital Infantil de Torreón, Coahuila, y actualmente es la presidenta del Colegio de Neonatólogos de Coahuila. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche y un placer presentar a nuestro primer ponente, el doctor, pues ya es conocido por nosotros, el doctor José Arnold. Él es neonatólogo. Él pues está en el Hospital Rady Children's en San Diego. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y realizó sus rotaciones en la Universidad de Texas y también su residencia en la Universidad de Texas. Actualmente pues se encuentra como médico neonatólogo en la terapia de cuidados intensivos y en la clínica de pediatría de la Universidad de California de San Diego. Es director del Children's Hospital Emergency Transport y pues ha publicado diferentes artículos sobre atresia pulmonar, el manejo del levocirendam, perdón, y pues en esta ocasión nos va a dar la ponencia sobre el pinzamiento tardío del cordón. Doctor, ¿sí nos escucha? Sí, claro. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, sí, se ve muy bien, doctor. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Estoy viendo que hay gente de todas partes de la República, de otros lados aparte de México. Pues muchos saludos. Antes que nada, gracias, doctora Sereno y doctora Zazueta por la presentación. Y también a la doctora Mónica Villa, presidenta de la Federación Nacional de Neonatología de México.
Bueno, y aparte me encuentro de gala porque voy a estar haciendo esta plática junto con mi gran amiga, la doctora Marta Granados. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema de hoy más que nada es, mi parte va a ser hablar sobre el pensamiento tardío del cordón umbilical. Y a ver si, ahí está. Pero antes de revisar el pensamiento tardío del cordón umbilical, me gustaría hablar un poquito es por qué estamos donde estamos ahorita, ¿verdad? Nosotros si recordamos y vemos la historia, por décadas, por siglos, el pensamiento del cordón umbilical no era de inmediato. En los tiempos de antes se mantenía el cordón umbilical intacto hasta que dejara de cesara, duraban 3 a 5 minutos. Pero no fue sino que hasta el siglo pasado, más o menos en los 50, cuando muchos de los partos ya ocurrían en los hospitales, las cesáreas eran quirúrgicas ya eran más comunes, y fue cuando una doctora que todos conocemos como la doctora Virginia Apgar, se le ocurrió hacer un nuevo método para poder evaluar la condición en la que se encontraba el neonato inmediatamente después del nacimiento, y sobre todo aquellos que requerían de reanimación. Y desafortunadamente la meta había sido proporcionar la reanimación inmediatamente durante el primer minuto de vida. Y esto involucraba el pensamiento inmediato del cordón umbilical. Entonces, desde entonces, la práctica mundial fue de hacer el pensamiento inmediato después del nacimiento. Entonces, quisiera hoy hablar sobre cómo es que llegamos a hacer el pensamiento tardío. Entonces, los objetivos de mi plática del día de hoy es revisar el manejo actual del cordón umbilical en recién nacido término y pretérmino, pero también quiero mencionar las terapias alternas que proveen transfusión placentaria en estos recién nacidos, sobre todo aquellos que requieren reanimación y en el pretérmino. Bueno, las definiciones son basadas dependiendo en cómo la queremos ver. La definición del pensamiento tardío de cordón es tan simple como decir que está basado en tiempo, ya sea si lo hacen en 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos. Y uno de los pros es que es fácil de hacer. El reanimador se debe de ajustar a un algoritmo de reanimación, ya sea, como lo acabamos de mencionar, al tiempo. Una de las desventajas es que no permite que el neonato indique el tiempo en el que el pensamiento del cordón debe de ocurrir, que para mí es lo más importante. Por eso es que hemos cambiado la terminología en que el pensamiento debería de ser basado en la fisiología. O sea, debe designarse que el pensamiento debería de ocurrir cuando el neonato ya alcanzó tanto su latido cardíaco estable, saturación de oxígeno dentro del algoritmo que tenemos en los primeros 5 minutos, y que haya sido capaz de llevar a cabo sus respiraciones regulares antes del pensamiento. Y más adelante les voy a explicar la importancia de esto. Una de las ventajas es que si el neonato no se encuentra vigoroso y respirando los 10 segundos, lo que queremos hacer inmediatamente es hacer el pensamiento. Bueno, para nosotros poder entender el pensamiento tardío o el tiempo del pensamiento del cordón umbilical, lo que tenemos que conocer la transición que ocurre de la vida fetal a la neonatal. Y en esta no se necesita hacer un pensamiento inmediato. Si nosotros no cortamos el cordón umbilical, este va a cesar dentro de los primeros 5 minutos. Las arterias umbilicales disminuye su flujo durante los primeros 20-25 segundos, y por lo general casi deja de tener flujo las arterias pulmonares como a los 45 segundos. De esa manera evita el reflujo que hay de la bebé hacia la placenta, el retorno. Pero las venas umbilicales continúan haciendo la gran mayoría de esa transfusión, ocurre durante los primeros 30 segundos, casi el 75% en los primeros 60 segundos y casi el 100% entre los 3 a 5 minutos. Se estima que aproximadamente en el feto, que aproximadamente el volumen placentofetal es de 110 a 115 mililitros por kilogramo. El 67% de este volumen se encuentra en el neonato o en el feto, y el 33% se encuentra en la placenta. Si nosotros no hacemos el pensamiento inmediato después del nacimiento, aproximadamente el 80% se va a encontrar en el bebé y el 20% en la placenta. Y a los 3 minutos, hasta casi un 87% de ese volumen que le corresponde al bebé, no a la madre o a la placenta, se encuentra en el bebé, y el 13% se encuentra en la placenta.
Bueno, para poder entender el mecanismo de la transfusión placentera, son 5 los factores importantes que se necesitan. Primeramente, las contracciones uterinas, que estas no van a presentarse durante la cesárea. Por eso una de las desventajas del nacimiento por cesárea. La otra es la gravedad, de la que quiero hablar en la siguiente diapositiva. Después tenemos el espasmo de las arterias umbilicales que ocurren durante los primeros 20-25 segundos, terminando a los 35 segundos para evitar el reflujo o el retorno feto-placentario. También tenemos la presión intratorácica negativa con las respiraciones espontáneas. Una de las desventajas que tiene el bebé que nace por cesárea o el bebé que requiere de reanimación es que al no existir esa presión intratorácica negativa con la expansión pulmonar, se dificulta más la transferencia placentofetal. Y por último, la actividad intrínseca cardíaca que desvía el flujo sanguíneo, perdón, de la vena umbilical a la circulación pulmonar para que el flujo sea se haya facilitado. Volviendo al efecto de la gravedad de la velocidad de transducción placentaria. Si nosotros ponemos el producto, el feto, a nivel del introito vaginal, tanto la velocidad como el volumen de la transfusión se va a llevar a cabo uniformemente. Si nosotros ponemos al bebé por debajo, unos 20-30 centímetros, la velocidad va a ser más rápida, pero el volumen no necesariamente va a ser mayor. El problema es si nosotros ponemos el bebé aproximadamente arriba de 20-30 centímetros del introito vaginal, esa transfusión placentaria puede cesar. Incluso si pudiéramos al bebé arriba de 50 centímetros, esta transfusión puede ser inversa, afectando más al bebé. Por eso la importancia de dónde se debe estar localizado. Pero, ¿qué de aquellos bebés en los cuales requieren reanimación? Como voy a mencionar más adelante, todos sabemos, y la doctora Marta Granado lo menciona siempre que da sus cursos de reanimación neonatal, es que la recomendación por la Academia Americana de Pediatría, por el ILCOR, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización de Reanimación Neonatal en México incluso, nos recomiendan que el pinzamiento tardío del cordón umbilical debe de llevarse a cabo de 30 a 60 segundos únicamente en bebés término y pretérmino que se encuentren vigorosos. Pero a lo que quiero explicarles en las siguientes diapositivas es que aquellos bebés no vigorosos que no van a tener la oportunidad de haber recibido esa transfusión placentaria probablemente son los que más se beneficien. Y muchos de los problemas es lo que ocurre en esos bebés es que el ginecobstetra, su prioridad del equipo obstétrico va a ser inmediatamente transferirle al neonato al equipo de reanimación neonatal. Por lo tanto, se abolieron las contracciones uterinas, el espasmo de las arterias umbilicales, la presión intratorácica negativa con respiraciones espontáneas que se pudieran llevar a cabo durante la reanimación para extraer esa transfusión placentofetal, y tampoco la actividad intrínseca va a ocurrir. Por lo tanto, no hay una transfusión de un volumen que le pertenece al bebé. Y esto pudiera llevar a cabo una hipovolemia relativa. Bueno, haciendo un resumen de la gran mayoría de los estudios que fueron llevados a cabo hace 10 a 15 años del retraso del pinzamiento del cordón umbilical, todos demostraron que esto está asociado con un aumento del volumen de sangre, con una disminución de la incidencia de la hemorragia interventricular y de la aparición de sepsis tardía y de la enterocolitis necrosante en los bebés pretérmino, además de un estudio muy grande que está haciendo el doctor Eugene Dempsey de la Universidad de Cork en Irlanda, donde él es una de las personas que más ha evaluado, más ha hecho ¿cómo se dice? Exámenes o evaluaciones en la sala de partos en los bebés durante la reanimación. Y algo de lo que él hizo fue utilizar la oximetría o el NIRS aplicada inmediatamente después del nacimiento a los bebés y lo comparó con bebés en los cuales se lleva a cabo el pinzamiento tardío, de los bebés en los cuales se hace el pinzamiento inmediato, y se demostró cómo sí influye el pinzamiento tardío en la mejoría de la oxigenación cerebral. Bueno, por lo tanto, el retraso del pinzamiento del cordón umbilical está asociado con una mejora de la circulación, función circulatoria y respiratoria, y eso es obvio.
menor necesidad de transfusión. Hay estudios que han demostrado que hay una disminución de la necesidad de transfusión en los niños pretérminos. Otros estudios han demostrado que no hay una disminución significativa. En los estudios subsiguientes demostraron que probablemente sí hay una disminución. Mejora de la oxigenación cerebral, como lo acabo de mencionar. Y en los bebés pretérmino sí se demostró inicialmente que había una reducción de la hemorragia interventricular, enterocolitis necrosante, sepsis de aparición tardía. Y por último, un aumento en la transferencia de las células madres que se encuentran en la pared del cordón umbilical. Por eso, más adelante les voy a mencionar, probablemente durante la expresión o el ordeñamiento, pudiéramos nosotros liberar más de esas células mesenquematosas o células madre de la pared del cordón para que puedan llegar hacia el producto. Este es un metaanálisis de todos los estudios del que se hicieron en niños pretérminos, en los cuales se comparó pensamiento tardío de pensamiento inmediato, y el pensamiento tardío favorece en cuanto a la hemorragia interventricular del prematuro. También en todos los estudios se demostró que había una disminución de la deficiencia de hierro, y niños con anemia. Y también se demostró que durante las pruebas del neurodesarrollo a los 12 y 18 meses había una mejoría tanto en la función motora como en la cognitiva y en la social. Bueno, pero luego está el estudio que hicieron los australianos, donde ellos decían que en su estudio no demostraron que había una disminución en la morbilidad y en la mortalidad en los niños menores de 36 semanas. Pero al hacer ellos la reevaluación, porque probablemente algunos de ustedes ya se encontrarán con este artículo, pero después de haber hecho ellos una reevaluación, un análisis clínico del metaanálisis, lo que demostraron es que únicamente el 73% de los bebés en los cuales se hizo el pensamiento tardío se llevaba a cabo debido a, a la diferencia que había en los lugares de reanimación. Y esto era porque tenían también problemas de preocupación clínica, sobre todo en aquellos bebés en los cuales requerían de reanimación. Por lo tanto, después de que se hizo la reevaluación de este estudio, no se pudo llegar a la misma conclusión. Bueno, de nuevo, las recomendaciones para el pinzamiento tardío del cordón umbilical únicamente en bebés que se encuentran vigorosos, tanto pretérmino como pretérmino, es recomendado por la Academia del Colegio Americano de Ginecobstetricia, por el IRCOR, por la Academia Europea de Ginecobstetricia, por la Organización Mundial de la Salud, que esta se debe llegar a cabo entre 30 a 60 segundos. Pero ahora quiero hablar un poco sobre qué de los bebés no vigorosos, ¿verdad? De los que Marta nos habla, cómo debemos de reanimar, ¿verdad? Estos bebés todavía no se recomienda que se lleve a cabo el pinzamiento tardío o el ordeñamiento. ¿Y por qué excluirlos si estos son los que más se pudieran beneficiar? O se pudieran beneficiar siempre y cuando pudiéramos llevar a cabo la transición fisiológica de expansión pulmonar y que tengan una buena hemodinámica. Entonces, estas son las tres diferentes opciones en las cuales se están llevando a cabo estudios durante la reanimación. Una, la resucitación con el cordón intacto, o sea, pinzamiento tardío. Otra, cortar el cordón, pinzarlo y esperarse a hacer el ordeñamiento hasta que el bebé empiece a respirar, que es lo que están haciendo los japoneses. Y por tercero, el ordeñamiento del cordón umbilical con un cordón intacto. Y aquí vamos a ver el video del pinzamiento tardío del cordón umbilical en un bebé de 27 semanas, en el cual estamos viendo que el cordón está intacto, todavía no es pinzado, y se va a llevar a cabo la ventilación antes de llevar a cabo el pinzamiento del cordón umbilical. Una de las razones por las cuales es importantísimo poder establecer la función residual, la capacidad de la función residual de los pulmones, expanderlos, es para disminuir las presiones que se encuentran en el corazón derecho. Una presión negativa va a ser más fácil extraer la sangre de la placenta al feto para que pueda irse de esta manera hacia los pulmones en lugar de que hubiera una derivación de derecha a izquierda a través del foramen oval. Aquí estamos viendo ahora el ordeñamiento o la expresión del cordón umbilical con el cordón intacto. Se toma el cordón umbilical 20 centímetros, 70 centímetros a distancia del bebé y se hace la expresión
durante 2 segundos, se suelta el cordón por 1 segundo y se vuelve a hacer y se lleva a cabo en 4 expresiones y esto dura únicamente 20 segundos. Y por último estamos viendo el ordeñamiento con un cordón que es intacto, perdón, un cordón que se pinzó y vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la expresión, pero únicamente se lleva la expresión después de que el bebé haya sido capaz de establecer su respiración después de una reanimación. Esto es donde los japoneses demostraron que probablemente hubiera una disminución de la hemorragia interventricular en los bebés prematuros extremos, que es lo que, que es lo que pasó en el estudio que más adelante voy a demostrar en los Estados Unidos, el estudio PREMARK, donde hubo un aumento de la hemorragia interventricular durante el ordeñamiento. No, esto no ocurrió en el estudio que hicieron los japoneses y más adelante se los voy a demostrar. Bueno, durante estos estudios se llevaron mediciones durante la reanimación, comparando el pensamiento con el ordeñamiento. Se midió la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación de oxígeno, la presión de las vías aéreas, el FiO2 máximo, la intubación y si hubo compresiones torácicas. Y si hubo una mejoría en cuanto al latido cardíaco con el ordeñamiento favorecido en comparación con el pensamiento tardío, al igual que la saturación de oxígeno, al igual que la presión de vías aéreas medias, al igual que el FiO2. Por lo tanto, el ordeñamiento de cordón umbilical, cuando se lleva a cabo de la manera que la acabo de demostrar en estudios, no estoy diciendo que está recomendado únicamente, que está recomendado todavía, pero sí demostró que hay una mejoría en las medidas del flujo sanguíneo sistémico, había una mejoría tanto en la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno y además reduce la mayor necesidad de presiones inspiratorias para reanimar en la sala de partos, disminuye la exposición al FiO2 pero todavía se necesitan ensayos controlados aleatorios que sean de volúmenes más grandes. Aquí están 2 de los estudios más importantes que se hicieron comparando tanto el pensamiento tardío como el ordeñamiento. Uno de ellos es el estudio del doctor Merced, 160 pacientes, y el puntaje fue mejor en los pacientes en los cuales hubo una intervención del ordeñamiento comparado con el pensamiento inmediato. Y el doctor Ozono de Japón, 112 pacientes, también demostró que había una mejoría en los estudios, la evaluación del neurodesarrollo. Aquí estamos viendo cómo había una mejoría en los resultados del neurodesarrollo en el ordeñamiento comparado con el pensamiento inmediato. Pero el problema es que estos estudios fueron pequeños y contaban con un volumen muy pequeño de bebés menores de 28 semanas de edad gestacional. Una de las preocupaciones que existe a la hora de llevar a cabo este estudio de ordeñamiento es que el bebé prematuro, sobre todo el extremo, tiene muy baja la autorregulación relacionada con la presión de perfusión a comparación del adulto y del recién nacido a término. Aquí podemos ver cómo el recién nacido a pretérmino tiene el threshold, ¿cómo se dice? El umbral para la autorregulación muy bajo. Por lo tanto, es incapaz de regular la presión de perfusión cerebral después del ordeñamiento. Aquí estamos viendo los cambios hemodinámicos que pueden ocurrir durante el ordeñamiento. A la hora de llevar a cabo el ordeñamiento va a haber un retorno placento fetal, o sea, al bebé hacia la aurícula derecha, retorno venoso, pero se va a desviar o se va a derivar hacia la aurícula izquierda y después hacia la aorta debido a que hay una vasoconstricción pulmonar si es que no se llevó a cabo la reanimación. Y a un bebé pretérmino que tiene falta de esta autorregulación cerebral y con este shunt que hay de derecha a izquierda a través del foramen oval por tener los pulmones constriñidos y no haber un buen retorno venoso, y esas fluctuaciones van a causar que haya un aumento del riesgo de hemorragia interventricular en el recién nacido pretérmino. Aquí estamos viendo también cómo en el ordeñamiento el flujo sanguíneo carotidio varía, fluctúa a comparación que si se lleva a cabo el pensamiento tardío. Aquí estamos viendo que durante los estudios que se hicieron, que mencioné inicialmente, no hubo diferencia en la morbilidad, sobre todo
en cuanto a la enterocolitis necrosante, hemorragia interventricular, displasia broncopulmonar, retinopatía y leucomalacia periventricular en ambos grupos. Pero debido a las preocupaciones del ordeñamiento y dado esta información limitada sobre la seguridad de los cambios rápidos en el volumen sanguíneo para los recién nacidos extremadamente pretérmino, se ha sugerido una contraindicación en el uso rutinario del ordeñamiento del cordón umbilical para aquellos bebés nacidos menores de 29 semanas de edad de gestación, al menos de que sea bajo investigación. Pero la investigación más grande que se ha hecho en cuanto al ordeñamiento es la que hizo, la que fue el estudio PREMOD, que fue llevada a cabo por el doctor Anuka Teria del Hospital Sharp de San Diego, el hospital de perinatología anexo al hospital donde estamos nosotros en Rady Children's en San Diego. Pero esto fue un estudio multicéntrico de diferentes partes del mundo, tanto Canadá como Australia, como Europa y varios hospitales de Estados Unidos, que se llevó a cabo en niños pretérminos de 23 a 32 semanas de edad gestacional, donde querían hacer el estudio hasta de 1,200 pretérminos, 10 centros, y el objetivo primario es determinar si los resultados del neurodesarrollo evaluado a los 2 años de edad corregida fueran no inferiores en los bebés en los cuales se lleva a cabo el ordeñamiento comparados con el pensamiento tardío. Estos fueron los criterios de exclusión. No voy a mencionarlos todos, pero es obvio. Y aquí estamos viendo a la izquierda el procedimiento que se lleva a cabo en el ordeñamiento en un bebé pretérmino durante la reanimación. Estos videos se grabaron y se revisaron en cada centro. Y en la hemorragia interventricular se clasificó como de bajo grado, ya sea 1 o 2, o de grado más grave, grado 3 a 4. Y todos estos ultrasonogramas fueron interpretados por un solo radiólogo en cada centro. Pero si estos hemorragia fuera mayor, de grado mayor, se interpretaban de nuevo por un radiólogo centralizado, para que no hubiera dudas. Este es el flujograma en el cual estamos viendo cómo casi la mitad de los pacientes fueron randomizados al ordeñamiento, la otra mitad fueron randomizados al pensamiento tardío. Pero desafortunadamente, cuando llevábamos aproximadamente casi 500 pacientes, después de hacer una evaluación intermedia predefinida, la Organización de Investigación de los Estados Unidos recomendó detener el reclutamiento basado en el resultado de seguridad, porque se vio que había un aumento de la hemorragia interventricular grave en los recién nacidos asignados al azar a ordeñamiento, comparado con los de pensamiento tardío, pero sobre todo en los bebés de edades gestacionales más bajas, o sea, aquellos bebés menores de 27 semanas. Aquí podemos ver cómo únicamente esa hemorragia intraventricular fue aumentada en los bebés donde se llevaba a cabo el ordeñamiento, pero únicamente en aquellos menores de 27 semanas. Después de las 28 semanas no había diferencia en cualquiera de los dos estrados. También no hubo diferencia en la muerte, pero también estamos viendo que hubo poca diferencia en cuanto a las características, pero sí hubo una diferencia en que había menos retinopatía en el ordeñamiento, menos enterocolitis, pero de nuevo, la hemorragia interventricular severa era mucho mayor en aquellos en los cuales se llevaba el ordeñamiento, pero de nuevo, únicamente los bebés menores de 27 semanas de edad gestacional. De aquí, que es lo que quería mencionar, que los japoneses, algunos de ustedes han escuchado que tienen la mayor incidencia de sobrevida en los bebés de edades gestacionales extremas, sobre todo los bebés de 22 a 23 semanas de edad gestacional. Algo de lo que ellos están haciendo y que demostraron a diferencia de otros países es que ellos sí llevan a cabo el ordeñamiento de los bebés durante la reanimación de los bebés prematuros extremos. Pero ellos, a la diferencia es que ellos únicamente hacen el ordeñamiento del cordón cortado y no lo ordeñan hasta que el bebé no se hayan sensoriado, que el bebé lleve a cabo su expansión pulmonar para que pueda llevarse a cabo una buena transfusión placentaria hacia la aurícula derecha
con una disminución de la derivación de derecha a izquierda. O sea, que una vez que se expandan los pulmones y que disminuya la resistencia vascular pulmonar, la mayor parte de esa transfusión placentofetal se vaya a los pulmones en lugar de la aurícula izquierda, con un aumento del flujo hacia el cerebral. Y ellos han demostrado que probablemente esta será la mejor técnica, a diferencia de lo que había hecho el estudio Fremont. Aquí estamos viendo cómo en el estudio que acabo de mostrar, la hemorragia interventricular es mucho mayor en las edades gestacionales más extremas. Por lo tanto, la conclusión de este estudio Fremont es que hay un aumento de la hemorragia interventricular severa, sobre todo en los prematuros extremos, aunque tuvieran una disminución de la retinopatía del prematuro, pero no hubo mucha diferencia en cuanto a la muerte o otro tipo de hemorragia interventricular. Bueno, este mismo estudio continúa, pero únicamente en los bebés mayores de 30 semanas. O sea, el doctor Anup Kateria está haciendo el PREMAT 2. PREMAT significa pretérmino, ordeñamiento o pensamiento tardío. Bueno, ahora quisiera hablar un poco sobre la reanimación, los beneficios que pudiera llevar a cabo si nosotros llevamos a cabo un pensamiento tardío durante la reanimación. Y esto tiene lógica, ¿verdad? O sea que si nosotros permitimos esa expansión pulmonar, pudiera llevarse a cabo un aumento de la transfusión placentofetal, porque después de la expansión pulmonar, disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuyen las presiones en la aurícula derecha y de esa manera se facilita la transfusión, hay una disminución de la derivación de derecha a izquierda y hay una mejor perfusión de todo el cuerpo. Bueno, pero ¿qué del recién nacido pretérmino que tiene poco esfuerzo respiratorio? Estos bebés comúnmente nacen por cesárea, sin trabajo de parto, con el aumento de catecolaminas es mínimo, por lo tanto, no son capaces de eliminar tanto líquido pulmonar. Los músculos intercostales y el diafragma se encuentran débiles, tienen muy poco esfuerzo respiratorio. La gran mayoría de los niños pretérminos no establecen su respiración hasta después de los 20 segundos. Por lo tanto, la transfusión placentaria prolongada pudiera asociarse con un aumento del riesgo materno. Entonces, ¿por qué no hacer llevar a cabo, a diferencia del niño a término, por qué no llevar a cabo una reanimación para que esto se pudiera facilitar, como lo acabo de mencionar? Por lo tanto, se acaba de llevar a cabo y se acaba de terminar el estudio de retraso del pinzamiento del cordón en aquellos bebés a término que requieren de reanimación, ¿verdad? Y en ello se demostró que tanto la presión arterial como la oxigenación cerebral, como la morbi-vitalidad era mucho mejor en los bebés en los cuales se llevaba a cabo la reanimación con un pinzamiento tardío. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del pensamiento tardío durante la reanimación? Aunque todavía no se recomienda, pero en los lugares donde se lleva a cabo por investigación, primeramente porque es fisiológico, ya lo he mencionado en varias ocasiones, y también promueve el apego materno, de lo que nos va a hablar la doctora Marta Granados. Los desafíos, algunos de lo negativo es que el desafío con la longitud del cordón umbilical, el bebé se encuentra comprometido, se tiene que llevar a cabo la reanimación, no todos cuentan con electrocardiograma, oxímetro de pulso, y en ocasiones el espacio es limitado para que se lleve a cabo la reanimación. Estos son los estudios que se están llevando a cabo actualmente, en los cuales se lleva a cabo el pinzamiento tardío durante la reanimación para demostrar el beneficio. Estos son algunos de los estudios que ya se llevaron a cabo desde hace ya casi 60 años. 7 estudios randomizados controlados al azar, una revisión sistemática de estudios de una cantidad, ¿cómo se dice? Un volumen pequeño de pacientes, pero todos demostrados que probablemente tuviera beneficio. Bueno, ahora ya para terminar, quiero demostrarles los beneficios que tiene el ordenamiento durante la reanimación y los cambios hemodinámicos, a diferencia del bebé en el cual no se reanima y sobre todo en el niño pretérmino. A la hora de hacer el ordeñamiento,
el aumento del retorno venoso aurícula derecho y hacia la circulación pulmonar de unos pulmones que se encuentran expandidos después de la reanimación, va a evitar esa derivación de derecha a izquierda, porque la vasodilatación pulmonar va a hacer que haya un aumento de la sangre que ingrese a los pulmones en lugar de que se derive a través del foramen ovale. Y en aquellos bebés prematuros en los cuales tienen una falta de la autorregulación cerebral y ya no existe el chante derecha-izquierda, esto para prevenir que haya las fluctuaciones en el flujo de un cerebro de un cerebro en el bebé a término más maduro, pero en el pretérmino pudiéramos decir que probablemente por eso los japoneses han demostrado que a la hora de hacer el ordeñamiento se lleva a cabo únicamente después de hacer la expansión pulmonar, pudiera beneficiarse. Entonces, por lo tanto, este es el estudio que se está llevando a cabo de hacer el ordeñamiento en los bebés no vigorosos, el MINVI Trial, en los cuales se debe llevar a cabo el pinzamiento o el ordeñamiento, comparando ambos, durante la reanimación. O sea, no es llevar a cabo el ordeñamiento, sino hasta que los pulmones se hayan expandido. Hasta ahorita ya van 400 pacientes, se esperan llegar hasta 600 pacientes. Y para terminar mi plática, como conclusión, tanto en pretérminos como en recién nacidos a término, los reanimadores deben centrarse en cómo garantizar que los bebés más enfermos reciban una traducción placentaria. Se necesita más investigación sobre los beneficios y la seguridad del pensamiento tardío con ventilación y ordeñamiento del cordón en bebés que necesitan reanimación. Muchas gracias. Los dejo con la última diapositiva para invitarlos al Congreso Nacional de Neonatología que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México en febrero, del 30 de enero al 2 de febrero del 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Le agradecemos por toda la información. A continuación, vamos a presentar a la doctora Marta Lucía Granado Cepeda. Ella es pediatra neonatóloga intensivista del Instituto Nacional de Perinatología. Tiene una maestría en ciencias médicas en la UNAM, un diplomado en ética de investigación en humanos en la Universidad Panamericana, un diplomado en cuidados paliativos y diplomado en tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Estuvo descrita en la unidad de cuidados intensivos al recién nacido en el Instituto de Perinatología, también como secretaria en el Comité de Ética de Investigación del mismo instituto, académica, numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría, vocal del Comité de Exámenes del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría de la sección Neonatología, y actualmente como coordinadora de talleres de la Federación Nacional de México y instructora nacional del programa de reanimación neonatal. Presidenta actual de la Sociedad de Médicos del Instituto Nacional de Perinatología y pues una gran maestra y amiga. Doctora, pues sin más, muchas gracias y bienvenida. Gracias, Gaby. Estoy en la unidad tocoquirúrgica, Muy bien. en la unidad de cuidados intensivos, si no mi jefa me va a correr. Doctora, que no le cambiamos de adscrita. No, este año cumplo 29 años nada más, así que Muy un bien. gusto, Gaby, a todas ustedes y bueno, siempre a Moni, a la federación que están esforzándose por ofrecernos lo mejor para que estemos actualizados. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver, Toñito, nada más que tengo que... Es que como tuve que volver a reiniciar la computadora, se cerró la plática, ahorita la abro. Bueno, pues un gusto con el doctor José Honold compartir esta sesión y todo lo que siempre nos aporta a él, uno de los neonatólogos que es, está en Estados Unidos, pero que es realmente
tan mexicano como todos nosotros. Entonces, no sé si se ve la ponencia. Sí, ya la vemos, doctora. Gracias, Toñito. Entonces, ahí está bien, Sí, sí la vemos bien. en pantalla completa, ¿no? Ok, Es correcto. ok. Ok, entonces, eh, el complemento, ¿no? La segunda parte de lo que comentaba el doctor José Honold, que iniciamos con el pinzamiento tardío y continuamos con el contacto piel con piel en la unidad tocoquirúrgica en los primeros minutos después del nacimiento. Esta es una litografía de Picasso justo de la maternidad y la lactancia, ¿no? En el seno materno ya sabemos que es una fuente alimenticia óptima, es oro molido, tanto para dos aspectos, el balance nutricional como la parte afectiva del vínculo del binomio y que nosotros debemos de fomentar. En las 2 primeras horas de vida es donde se da el periodo de sensibilidad y ahí justamente está el contacto piel con piel, que cuando se puede fomenta la lactancia materna y en otras ocasiones es simplemente para la parte afectiva y la estabilización de las variables cardiorrespiratorias. El recién nacido viniendo de un ambiente cálido, oscuro, con temperaturas estables al momento del nacimiento es un cambio brusco. Sin embargo, si él reconoce la voz y los olores maternos, se tranquiliza porque es el mismo ambiente que tenía en la vida fetal. Entonces, este es un tiempo único y especial para ambos porque también reduce el estrés de la mamá. En el periodo de sensibilidad, el neonato va a ejercer la acción de todos sus órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. El contacto precoz se puede dar de manera mucho más fácil en el recién nacido de término, pero también en el pretérmino de cualquier edad gestacional se puede dar el contacto piel con piel. Y eso es muy importante porque esta es la mejor adaptación y lo vamos a ver todas las variables que hay para la adaptación a la vida extrauterina, en neonatos sanos como en neonatos que tengan alguna patología. Toda la evidencia que existe da los múltiples beneficios para el binomio, sobre todo hoy en día, más todavía hacen énfasis en la parte afectiva. A la mamá disminuye los niveles de estrés, ya sea tanto por parto como por cesárea, y para el neonato hace que esta transición del estrés al nacimiento sea más calmada, ¿no? Que no tenga tantos cambios bruscos al reconocer a la mamá. Este es un procedimiento simple y sin ningún costo y está avalado por todos los organismos internacionales importantes en beneficio de la niñez, la Organización Mundial de la Salud, está en la norma oficial mexicana, la UNICEF y en la iniciativa de Hospitales Amigos del Niño y de la Niña. O sea que es algo universal. Y en los 10 pasos para la lactancia exitosa de la OMS y de la UNICEF, justamente el paso número 4 habla de este procedimiento, que el personal de salud debemos estimular a la mamá para que tenga el contacto piel con piel, pero no nada más estimularla, sino facilitarle y enseñarle cómo se hace este proceso. Si la situación de la mamá y el niño lo permiten, se hace de manera inmediata, pero si no, no forzosamente tiene que ser de manera inmediata o con fines de lactancia. No es que deba amamantar, sino que deba de estar en contacto con la mamá por todo lo que comenté de los beneficios fisiológicos. Hay veces donde infecciones como HIV, los niños con galactosemia, si se tiene el diagnóstico prenatal, no pueden tomar leche materna. Cuando hay defectos estructurales de la cara o de tubo digestivo, en algunos prematuros que no, por su condición, no pueden lactar en ese momento, cuando hay patologías maternas o en los neonatos que están en cuidados paliativos. Pero en todos ellos es igual de importante el contacto piel con piel. Vemos acá un niño que tenía un defecto de tubo digestivo, no podía lactar, pero eso no le quitó la oportunidad de estar en el contacto con la mamá. Un niño que tenía una cardiopatía compleja, que se iba en vez de irse a la terapia o a algún otro lugar, tenía pocos minutos de vida y se lo dejamos a la mamá. En los niños graves, en los que se van a las terapias, no debemos de quitar esta oportunidad, porque tal vez es la única que tiene la mamá de estar en contacto con su hijo. Y esto es muy importante
porque es la manera como les damos una despedida y como ellas pueden elaborar un duelo fisiológico con un recuerdo de haber conocido a su hijo y de haberlo tenido entre sus brazos. En las mamás cardiópatas que nosotros vamos por la complejidad al Instituto Nacional de Cardiología a resolver las cesáreas para que ellas tengan el cuidado postoperatorio porque son complicadas, nosotros nos traemos al neonato al INPER. Lo venimos haciendo hace muchos años, pero por la misma gravedad de la mamá no nos atrevíamos tanto a hacer el contacto piel con piel. Hasta que dijimos, bueno, la que no está intubada hay que darle esa oportunidad. Estamos todo el equipo en el Instituto de Cardiología. Fue una sorpresa para la mamá y aquí nos animamos a hacerlo porque ella tenía la monitorización de NIRS, de la monitorización invasiva de la oxigenación cerebral. Entonces, la anestesióloga nos dijo, no, es una cardiópata que la estamos monitorizando, hagan el intento, si hay alguna adversidad, lo suspendemos. Bueno, la sorpresa de la mamá de saber que iba a tener su hijo, sabiendo que ella era una paciente grave, ¿no? La evolución, cómo ella recibió a su hijo con tanta alegría y el niño lactó de una manera exitosa. Entonces fue una oportunidad que le cambió el momento y paradójicamente la anestesióloga nos dijo que después de que empezó a tener al bebé en sus brazos, la saturación de ella empezó a incrementar. O sea que es fisiología para el binomio. Sabemos que tenemos a veces mucha prisa de hacer notas, de terminar las indicaciones, de ver otros pacientes, pero este es un momento único que debemos de hacer el esfuerzo de fomentar nosotros. No te centres en las 100 cosas que vas a tener que hacer o tal vez tengas que hacer en el futuro, sino en la única cosa que puedes hacer ahora. El poder de la hora, ese momento es irreemplazable y no vuelve nunca más. Eckhart Tolle. Entonces, la definición del contacto piel con piel es para el término o el que podemos de inmediato poner con la mamá después de algunos minutos que sea prematuro o tardío, es ponerlo completamente desnudo sobre el pecho de la mamá en contacto directo piel con piel, con un gorro y cubierto con una sábana. El uso de mejilla con mejilla, eso no es contacto piel con piel. Y vean cómo las definiciones han cambiado. Las que mejores lo han definido ha sido Cochrane. Y hasta el año 2012 estaba el del nacimiento, que era el primer minuto posterior al nacimiento. Justo nos comenta el doctor Honon, el pinzamiento ideal de 30 a 60 segundos. Entonces aquí esto del primer minuto ya no aplica. Cambió el concepto por el inmediato, que es dentro de los 10 minutos después del nacimiento, porque sabemos que aquí está incluido ya el pinzamiento tardío. El de precoz, que es en la primera media hora de vida, no tuvo cambios. Y el temprano se adaptó más a estos primeros 10 minutos, porque primero era de la primera hora a las primeras 24 horas, y ahora en la revisión del 2016 es cuando es colocado en contacto con la mamá después de los 10 minutos y hasta las primeras 24 horas de vida. Esa es la actualización. Tiene muchos beneficios para el neonato de termorregulación, de cardiorrespiratorio, pero algo que es muy importante es que preserva las reservas de carbohidratos y facilita el ajuste de la glucosa porque disminuye los niveles de los neuroesteroides. Y nosotros los hemos visto, aunque el neonato no succione tanto con la mamá y esté indicado su control metabólico del dextrostix, sale normal, siempre sale normal, no hemos tenido ni uno solo bajo contra lo que esperamos de un niño que le damos una fórmula completa capacidad gástrica y que puede a veces no salir normal. Esta es la respuesta, la disminución de los niveles de neuroesteroides y obviamente todo lo que es la parte afectiva, que el niño automáticamente se queda dormido. Tenemos las 9 etapas innatas e instintivas de este proceso de contacto piel con piel cuando hay lactancia, descrito perfectamente por la doctora Anne-Marie Bistrum, en el cual se van a incluir los 5 sentidos. Primero, después del nacimiento, ese cambio tan brusco de un ambiente a otro, el llanto. El niño después del llanto se relaja, empieza a despertar, empieza a tener actividad de los miembros superiores, vuelve a descansar, empieza a tener actividad, pero aquí es de las 4 extremidades para arrastrarse, para reptar. Después se empieza a familiarizar, que es cuando inicia la búsqueda del contacto visual con la mamá. Después de todas estas 7 etapas, ya por fin se da el amamantamiento y cuando ya el neonato está pleno, viene la etapa de sueño.
Tenemos acá entonces llanto, relajación, se despierta, empieza actividad de miembros superiores, vuelve a descansar, empieza a reptar, empieza el contacto con la mamá en la familiarización, empieza a succionar y alrededor de la hora o un poco después se queda dormido. Y este tiempo del contacto piel con piel es a partir de que el momento en que nace el niño, es una hora completa, es la hora cronológica del nacimiento, no es a partir de lo que lo ponemos nosotros. Los indicadores son una información que utilizamos para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho. Y vemos en la lactancia que es exponencial la duración del contacto con la duración de la lactancia, de 1 a 4 minutos, 6 más o menos a 10 meses, de 5 a 19 minutos, 8 a 12 meses, de 20 minutos a casi media hora es de 9 a 18 meses. Y si es más de media hora, tenemos casi 2 años. Entonces, 3 veces más que el contacto del grupo que no tiene este beneficio. Sin embargo, todavía nos falta, porque a nivel mundial solamente 2 de cada 5 recién nacidos están en contacto piel con piel. Para que digamos que el contacto piel con piel es exitoso, debemos de tener un porcentaje mayor del 80%. En América Latina estamos en la mitad, Tenemos que seguirlo trabajando. Y no es nada más responsabilidad de la mamá, sino de todo el equipo de salud, de todo lo que somos nosotros, el sistema de salud, para beneficiarlo. ¿Qué obstáculos son los que nosotros tenemos que superar? El principal desafío es educar al personal de salud y cambiar los procedimientos de rutina, o sea, hacer una transformación de las rutinas que a veces nos cuesta trabajo cambiar. Los procedimientos de los médicos. Parto sí, cesárea, ¿por qué no? No está contraindicada. Tipo de anestesia, peso al nacimiento, no es una limitante. La edad gestacional, hoy en día tampoco. Falta de información. Desde el periodo prenatal debemos de dar la información y evitar los conflictos de interés con la industria. Todo el equipo de trabajo, acá yo incluiría también a los camilleros que últimamente nos han apoyado mucho. La comunicación, conocer nosotros todo el personal de salud, todo lo que hay en el entorno, la historia clínica e incluir sobre todo y hablar también desde antes de hacer este procedimiento con los papás, con los anestesiólogos y con los obstetras. Y en la 8ª edición, reanimación neonatal no podía faltar, tenemos que el contacto, que es ahorita ya no al nacimiento, sino más bien temprano, lo vamos a hacer únicamente si cumple de manera inmediata estos 3 conceptos, que es de término, que tiene buen tono muscular y que respira o llora, lo cual no quiere decir que un prematuro tardío, si tiene buen peso, no lo vamos a llevar, pero tiene riesgo de ser prematuro, aquí lo están tomando en cuenta, nos lo llevamos a la cuna de calor radiante, vemos que está en condiciones, lo estabilizamos, entonces de ahí podemos nosotros, lo ideal es en los primeros 10 minutos de vida, llevarlo al contacto, pero ya sabemos que el niño está en buenas condiciones. ¿Y qué pasa con el prematuro? A él es el que tenemos que trabajar más con el contacto piel con piel, con el de término esto ya está un poco más avanzado. Cada año nacen 15 millones de niños prematuros y la cifra aumenta. La prematuridad es la primera causa de infusión en los niños menores de 5 años y es pues triste, ¿no? De que aproximadamente 1 millón de prematuros se mueran al año. Sin embargo, 3/4 partes de estas muertes podían ser prevenibles. Entonces, ¿cuál es el problema, la desventaja del prematuro? Que entra con una dualidad de desventajas al mundo, que le faltó tiempo para completar su desarrollo y la separación de su madre. Y además nosotros que nos lo llevamos a la cuna de calor radiante para estabilizarlo, ya comentó el doctor, que ya que el niño respiró, que disminuye la presión pulmonar, podemos hacer este ordeñamiento. Entonces, lo separamos por nuestro interés de estabilizarlo, pero una vez estable, el niño puede estar en contacto con la mamá, porque esta separación se asocia con secuelas negativas a largo plazo. El contacto piel con piel y el método mamá canguro son 2 cosas diferentes que no debemos de confundir. El método de mamá canguro es la alimentación y cuidados para el prematuro que ya está estable en las terapias neonatales y en preparación para el alta. El contacto piel con piel es una intervención que se hace inmediatamente después del
nacimiento para mejorar esta interacción fisiológica y emocional del binomio. Y lo ideal es que de manera intermitente en el prematuro sea por día mínimo de 30 a 120 minutos. Acá hay una variación en el prematuro. Se cubre de manera desnuda con la mamá en contacto directo, le ponemos el gorro, pero sobre todo a los extremos valoramos y le ponemos el pañal, porque estos neonatos a veces están con CPAP, están intubados y se orinan, se enfrían y hay que estarlos moviendo. Entonces a ellos preferimos poner pañal, y hay pañales de 4x8 para el prematuro extremo que no nos va a estorbar el contacto piel con piel. Entonces, este contacto reduce, ojo, en el prematuro la morbimortalidad y mejora todas las variables fisiológicas importantes. Tenemos prematuros toracópagos con puntas nasales con la mamá, un prematuro que no requirió oxígeno de 800 gramos, otro prematuro con CPAP. Están, después de la estabilización, en contacto piel con piel. Y además algo muy interesante, el contacto piel con piel hace que haya una mejor termorregulación. Al neonato menor de 32 que ponemos en la bolsa Ciplo, si no la quitamos cuando el niño está eutérmico, se va a la hipertermia. Con la mamá eso no sucede. Tampoco se enfrían porque están en contacto piel con piel. Y esto se ha demostrado que ha aumentado la sobrevida en lugares de bajos recursos. Y esto hace también, tanto en el de término más en prematuros extremos, hay aumento de la estabilidad cardiorrespiratoria. Y aquí tenemos todas las edades de prematurez, tenemos varios dispositivos de CPAP. Lo importante es que nosotros estemos todo el tiempo monitorizándolos. Un prematuro de 500 gramos, niños de 800 gramos con CPAP. Y créanme que nosotros en el año y medio, casi 2 años que lo estamos haciendo con los prematuros, no hemos tenido ni un solo evento adverso, no hemos tenido que interrumpir el contacto porque el niño desature o tenga algún problema. Si estamos vigilándolo, no tiene por qué haber ningún evento adverso. Los estudios, sin embargo, encontré muy pocos artículos, no hay muchos artículos sobre el contacto piel con piel en el prematuro. Sin embargo, ya sabemos que en los que hay, y como decía el doctor Jono, a veces las limitantes es que las muestras son pequeñas, pero en los que hay, con buena metodología, se ha comprobado que es factible y seguro, tanto en parto como en cesárea, y en los prematuros debe de estar un médico especialista durante todo el proceso para estar vigilando y si hay alguna adversidad, resolverla. En los niños intubados tampoco se puede quitar la oportunidad del contacto piel con piel, un hidrópico después de la paracentesis, un niño intubado después del surfactante. Y vean ustedes la emoción de las mamás, ese regalo que nosotros le podemos dar y debemos de dárselo a ellos. Mejoran la termorregulación, protege al extremo de la hipertermia que comenté, que puede causar problema neurológico, retinopatía, enterocolitis, displasia, y además también aumenta las infecciones nosocomiales y la prolongación de la ventilación mecánica. Y la preocupación de hipotermia no debe de pasar porque en realidad con el contacto piel con piel no se enfrían. En el prematuro tardío que se va la lactancia después de los 10 minutos, en invierno, ahorita en verano no hay problema, teníamos el problema que se nos enfriaban. Entonces, creamos como un nido invertido. Aquí es como un nido y la parte de la espalda es la que a veces nos sirve de base cuando el niño está boca arriba y se la pusimos porque el niño se estaba enfriando. Y nos resultó muy bien, no tuvimos que suspender el contacto. Sin embargo, tuvimos que modificar porque aquí estorbaba a la cara de la mamá, no podía ver al neonato, entonces decidimos ir quitando esta parte, la fuimos aquí quitando esta parte del nido para que la mamá entrara en contacto y finalmente lo que hacemos es un nido media luna, la parte posterior está completa y acá la dejamos hasta esta parte que no cubra la cara de la mamá. Es un tip que nos funcionó bastante bien. La estabilidad cardiorrespiratoria se ha comprobado. Hay un puntaje que se llama SCRIP para ver este tipo de estabilidad en el prematuro y hay mejoría en todas las variables respiratoria, cardíaca, saturación y menos requerimientos de oxígeno. Entonces, estabiliza tanto la parte respiratoria en la fisiología que los prematuros que están con ventilación mecánica hace este contacto que disminuye la actividad eléctrica del diafragma
y entonces se estabilizan más rápidamente y tampoco observaron ellos efectos adversos. Sin embargo, tenemos que estar, aquí está una de nuestras queridas residentes que se regresó a Chiapas, que estaba con nosotros haciendo circo, maroma y teatro para ver que pudiéramos nosotros tener de forma continua las variables que habíamos puesto, prefijado en la pieza en T, y por cualquier cosa tenemos la bolsa. Entonces, pues Yesenia Pavón es la residente que estaba ahí, y ahí estamos todo el tiempo, y otra persona, estábamos aquí deteniéndole la cánula endotraqueal. En el neurodesarrollo, todas las investigaciones apoyan efecto en el desarrollo cerebral temprano, y depende de estas experiencias sensoriales que tienen y que continúan lo que ya tenían ellos en la vida fetal. Y esto está regulado por regulación materna intrínseca y también por todos los mecanismos epigenéticos que conocemos. Y en los seguimientos que han hecho a los 10 años de este tipo de pacientes, han visto efecto en el binomio. En la mamá disminuye la ansiedad, y en el neonato, ya que es un escolar, tiene mayor resiliencia al estrés y un control cognitivo mucho mejor. Todos los beneficios que tenemos en cualquier edad gestacional de la producción láctea, la interacción temprana, todo sobre la producción del calostro y la succión, prolonga más la lactancia e incrementa la lactancia 2 a 3 meses más. ¿Y cómo se ha medido este beneficio? Con biomarcadores de estrés que lo han hecho en hisopados de saliva, y han visto que lo que es los biomarcadores para estrés que lo aumentan, que es el cortisol, disminuye después del contacto. Por eso era lo que comentaba de los estos transmisores que había dependientes del cortisol. Por eso había mejor estabilidad para la glucosa, los neuroesteroides. Y aumenta la hormona del enamoramiento, que es la oxitocina, con el contacto, que esta tiene todos los beneficios para el binomio. Hay una cosa que tenemos que fomentar nosotros para no perder la lactancia en el prematuro después de haber hecho el contacto piel con piel. Hay una escala de comportamiento de la lactancia para el neonato pretérmino que provee una evaluación objetiva de la madre para que ella conozca qué es lo que tiene que superar para cumplir las metas. Las personas que más han hecho estudios sobre todo esto de la lactancia, son los escandinavos. Y ellos miden estas 6 parámetros que no les dan un valor numérico, sino más bien ven cómo refleja la madurez. El reflejo de búsqueda, que en el prematuro a veces mueve la cabeza de un lado para otro, pero en realidad no busca, o se pone la mano, pero no busca el pecho como tal. Darnos cuenta de eso, y todo esto se lo decimos a la mamá. El agarre, que nada más chupan el pezón, pero no agarran la areola. En la permanencia del agarre, lo hacen como juego, se separan, pero no es constante. La succión, que tenemos que ver que realmente haya un movimiento de la lengua y la boca, de las mejillas y de la quijada, para saber que es efectivo. La longitud de la ráfaga de succión, si son menos de 9 ráfagas, no es tan exitoso, tienen que ser más de 10 hasta 30, y entre una ráfaga de succión y otra no debe de haber idealmente un periodo de descanso mayor de 2 segundos. Y la deglución también, que ahí vemos nosotros el movimiento, ¿no?, del cuello de la tráquea, como la parte se va moviendo en el cuello de que está el niño empezando a deglutir, y vemos el movimiento del esófago, más bien, cómo se traduce en el cuello. Estos beneficios que pueden hacer que las mamás se preparan para tener un recién nacido de término, la mayoría no piensan que van a tener un evento adverso, y cuando el nacimiento inesperadamente ocurre antes, necesitan reajustar este entendimiento y saber que las expectativas son completamente diferentes en cuanto al comportamiento de su hijo. El conocer esto hace que las mamás puedan afianzar más la lactancia, que el neonato pierda menos peso, no tenga tanto problema en el crecimiento, que no se abandone la lactancia y que no haya comorbilidades. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos también, si empezaron el contacto en la unidad tocoquirúrgica y se continuó después para ese periodo de 30 a 120 minutos ideales, se han medido las hormonas de estrés en el niño que ya está en la terapia, y se han visto que cortisol y dopamina tienden a disminuir después del contacto, y la que son
las hormonas de alivio del dolor y el estrés, como oxitocina, beta endorfina y serotonina, aumentan en respuesta al contacto piel con piel. Y vemos que en los niños, incluso cuando les hacen estudios o procedimientos en la UCIN, si están en contacto con la mamá, se relajan porque tiene una influencia poderosa en los mediadores, y esto se ha medido también por el NIRS. Han visto la oxigenación cerebral del neonato. Bueno, este chupón no lo vimos, aquí no estuvo, pero sabemos que en prematuros de cualquier edad gestacional esto los relaja y hacen que se duerman. Y también hay que incluir al papá. ¿Qué experiencias tienen ellos? Los hacen que estén empoderados, que no sean proveedores, sino que sean también afectivos. Y ahí somos nosotros responsables de incluir a los papás. Y aquí vemos el papá con temor al inicio. La mamá estaba en la unidad de cuidados intensivos del adulto y vemos cómo él se fue adaptando y era el que iba todos los días a darle contacto piel con piel a su hijo. Tenemos que nosotros, personal de salud, apoyarlos. Ruta hacia la conectividad, que es importante, hacer que ellos se sientan útiles y pierdan el miedo. Ellos están, con mayúsculas, en una circunstancia vulnerable. Pues nosotros, personal de salud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un refugio seguro en un terreno que para ellos es completamente desconocido. Tanto en una cesárea de un niño de término, sin problema, como en una de un prematuro. El pinzamiento tardío de 60 segundos que recomienda el doctor para un parto se coloca de inmediato en el pecho de la mamá con el cordón aún sin pinzar. El primer reanimador lo recibe con el cambio precalentado y procede al secado y aspirado. Siempre se tiene que auscultar la frecuencia cardíaca perfectamente en la espalda. El segundo reanimador hace la transición de los campos sin desnudar al neonato, es una transición. Vemos la temperatura axilar, que no debe ser menor de 36, y vigilamos la coloración, que vemos que al minuto, si está cianótico, debe ir mejorando hasta el minuto 4. Si vemos que el niño sigue completamente cianótico con la mejoría, podemos interrumpirla y llevarlo para saturarlo y, si es necesario, ponerle oxígeno. Después la mamá abraza al neonato y ya se quedan durante la primera hora después del nacimiento. Vemos cómo el bebé está naciendo, lo pasan por debajo del campo, nosotros los estamos a punto de recibir. Está en la etapa de relajación y ellos siguen con la episiotomía y la mamá realmente está tranquila porque tiene al hijo en sus brazos. La fase de familiarización, que el niño empieza a tener contacto visual con la mamá. ¿Y qué pasa con las cesáreas? Las tenemos que humanizar con todo el equipo y también explicándoles a las mamás que se puede hacer aún en una cirugía. Tenemos que visualizar siempre el campo donde vamos a trabajar porque puede ser peligroso, ya que podemos en una cirugía y en una cesárea tropezar con alguna de las cosas que hay en el quirófano. Es lo mismo, y hay dos variantes en la cesárea, que podemos nosotros inmediatamente después de que nos lo entregan, irnos al contacto o llevarlo a la cuna de calor radiante unos minutos. Todo depende, las condiciones maternas, como las vea el anestesiólogo, si se hipotensó la mamá, si hay riesgo de sangrado, todo eso depende. Entonces tenemos las dos variables. Si hacemos la primera, recibe el primer reanimador al neonato, el segundo ausculta la cardíaca, si es necesario lo aspira, y después lo coloca en la mamá, pero aquí en las cesáreas tiene que ser lateral para no contaminar o interferir con la cirugía. Y todo lo demás aplica igual que para el de parto. Recibimos al neonato, auscultamos la cardíaca, lo llevamos y lo ponemos de manera lateral con la mamá, secamos y hacemos el cambio de campos, aspiramos si es necesario, colocamos el gorro y, como tenemos la pinza para no estorbarnos, ponemos uno de los arillos en el meñique, viendo que la parte curva vaya hacia arriba para no lastimar a la mamá. Y una recomendación: por instinto, ponemos nosotros la mano sobre el tórax posterior del neonato. Debemos de ponerlo sobre los glúteos, porque si lo hacemos en el tórax, no dejamos que siga respirando enérgicamente para sacar el líquido pulmonar. Tomamos la temperatura axilar en el hueco y ya dejamos al neonato con su gorrito y empieza lo mejor: la lactancia y los 5 órganos de los sentidos que los utiliza el neonato. Bueno, nuestros residentes son los superhéroes aquí durmiéndose, porque sí es cansado, pero se puede estar 1 hora completa después del nacimiento y más después de una guardia, pero ellos aguantan, son nuestros héroes. Y en gemelares también se puede, si es de término, si tiene buen tono y si respira y llora, adelante.
En los gemelares, incluso o en las cesáreas únicas de productos únicos, cuando no van a ocupar quirófano, termina la cesárea, se van los obstetras y nosotros completamos la hora. Entonces no hay problema. Aquí tenemos la fortuna en el INPER de ser 3 reanimadores por neonato. Pueden ser 2, no hay limitante, ¿no? Hay 10 medidas de seguridad que no debemos de olvidar con el contacto con piel para que sea seguro. Que la mamá esté cómoda. Evitar comprimir al tórax del neonato, entonces más bien en los glúteos. Que la cara siempre esté visible hacia nosotros para evitar eventos adversos. Y también asegurar que la boca y la nariz estén libres de tal manera que el niño pueda mover la cabeza de un lado a otro. El pezón debe de estar accesible. Le pedimos permiso a la mamá para exprimir un poco el pecho, para que el calostro se acerque, el niño lo huela, es un sabor reconocido, y lo empiece a lamer y empiece la succión. Enseñarles a los papás cómo tomar el seno para que empiece la lactancia, enfocarse en su hijo, a veces están distraídos con los celulares, evitar esto, y a veces a la mamá le dan sedación extra, que no está completamente dormida y no contrapone la lactancia, pues tenemos que estar más atentos nosotros, porque en el contacto siempre estamos presentes. Hay medicamentos que no contraindican la lactancia y pueden disminuir un poquito incluso los reflejos del neonato. Acá hay controversias de que si los dejamos o no, pero si realmente nada más disminuye los reflejos y no contraindican la lactancia, los monitorizamos de una forma más segura. Y bueno, aquí esta la pongo porque creo que después de casi una hora, aún con cubrebocas, se ve que tienen una sonrisa, ¿no? Aún después de la guardia. Todos los beneficios que ya conocemos de liberación de hormona del crecimiento, desarrollo cerebral mejor, inmunológico, las catecolaminas después del nacimiento hace que se fortalezcan memoria y aprendizaje. Por eso es a largo plazo que mejoran el neurodesarrollo. Y algo muy importante, en las primeras 24 horas, también medido por NIRS, incrementa la hemoglobina oxigenada. Vean ustedes todos los beneficios. Y hay una ruta de los sabores para la lactancia. Ya sé que también hay ruta del vino, pero no, esta es de los sabores. El niño, la comida de la mamá es la que le da el sabor al líquido amniótico y esto hace que se desarrolle el bulbo olfatorio. El niño deglute el líquido amniótico y empieza a tener preferencias por este sabor. Por eso, cuando nace, lo estimula el olor de la mamá y el del calostro, hace que esto, a veces él toque las manitas, se las lleva a la boca y ya es un sabor reconocido, lame la areola y entonces ahí es cuando empieza el reconocimiento y la succión de algo que no es extraño para él y ya lo sella como un sabor familiar que se va completando con la lactación y con todo el sazón que tiene cada familia y es el que le da el sello. Por eso es que nosotros a veces cuando vamos por algún lugar y hay un olor conocido, nos recuerda a nuestra niñez. Y todo lo que ya sabemos de lo inmunológico para infecciones respiratorias, digestivas, para disminuir los problemas que hay tanta ahorita atopia de problema inmunológico y algo muy importante en México, las enfermedades del adulto que tienen que ver mucho con la obesidad, que también las previenen, si evitamos las fórmulas, ¿no? Desarrolla el vínculo afectivo, que es en lo que más estamos haciendo énfasis, y también, ojo, el cuidado del planeta. Les dejo de tarea cuánto tarda en eliminarse cada lata de leche. La succión neonatal hace que se libere oxitocina y esto contribuye también en las cesáreas a que haya sobre todo en las cesáreas, una mejor contracción uterina, se expulsa la placenta, se cierran los vasos sanguíneos, pero también haya producción de prolactina y oxitocina en el cerebro del neonato, que eso también le causa relajación. ¿Qué pasa? Esto es un reto que tenemos todos. Nosotros lo llevamos en perinato, yo creo que hace como 10 años o más. Empezamos a hacer el estudio piloto con la doctora Carolina Valencia Contreras, que es actualmente la jefa de la UTQ, y con Perla Karina García May, que era adscrita en esa época. Hicimos un piloto. Yo les recomiendo que hagan simulación con maniquíes primero. Y en el piloto nos dimos cuenta que había cosas que teníamos que modificar. Pero ¿qué es lo que nos debe de convencer para fortalecer este cambio? Las experiencias que nos dicen las pacientes. Los que tuvieron un neonato previo sin contacto y después esta experiencia realmente dicen que es un cambio de 180 grados. Y así vamos creando la cultura en las nuevas generaciones de que esto es lo más normal.
Entonces, en este indicador que vimos desde hace rato, ¿qué debemos de tratar nosotros? Que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses, lo dicen los organismos que protegen a la niñez. Iniciar la lactancia en la primera hora de vida, solo leche materna, y no utilizar todas las cosas artificiales que pueden causar confusión. Estos gemelos del inicio, 2 años de lactancia exclusiva, los niños más sanos, hicimos el seguimiento y fue un éxito que hayan podido estar con la mamá en la primera hora de vida. Concluimos, ¿qué sabemos nosotros? Ya los beneficios fisiológicos que ya están comprobados en los prematuros, de todas las variables fisiológicas. La interacción madre-hijo que ayuda y se asocia con un mejor neurodesarrollo del neonato y promueve la lactancia materna exclusiva. Reduce el estrés tanto en el recién nacido como en los papás y desafortunadamente en el prematuro las horas son mínimas, debemos de fomentarlo nosotros. La separación del recién nacido aumenta el estrés para ambos y es un impacto negativo en la evolución para el neonato. Ya concluimos que el amamantamiento es un derecho humano colectivo donde el binomio y la mamá son los titulares. El contacto piel con piel que empieza inmediatamente después del nacimiento y dura la primera hora a partir del nacimiento, ya vimos de sobra a cualquier edad gestacional todos los beneficios. Mejora las tasas de lactancia materna exclusiva y sobrevida y hay que impulsarlo, sobre todo en las cesáreas y en los niños pretérmino. No hace falta hacer las cosas rápido, sino en el momento oportuno. La lactancia es gratuita. Más vale amamantar que lamentar. ¿Qué se necesita estudiar? ¿Cuáles son realmente los niveles de los biomarcadores óptimos para evaluar el efecto positivo del contacto piel con piel? Tanto en la primera hora de vida como en los niños que están en las terapias intensivas y evaluar de manera longitudinal, de acuerdo a los niveles de estos biomarcadores, a través del tiempo, qué influencia positiva tiene en el binomio. Pero ¿qué es lo que sí tenemos y podemos hacer hoy? Continuar estimulando al personal de salud para utilizar el contacto piel con piel como una intervención terapéutica, ya como un tratamiento que ya sabemos que es el beneficio para el binomio, tanto de término como pretérmino. Acá tenemos un prematuro tardío que le hicimos el contacto. Vemos nosotros, su succión es más débil, casi nada más está succionando un poquito el pezón más que la areola, pero nosotros nos encargamos de fomentarlo. Algo que también recomiendo es que al neonato que nos lo llevamos a la cuna de calor radiante y que pensamos llevarlo al contacto de exploración física, lo más importante es hacerle la permeabilidad esofágica. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al contacto y después de esto regresamos a hacerle la exploración, vamos a estar aspirando el calostro. Y algo también que estamos haciendo, que lo empezó a implementar el doctor Jorge Chan, que es un adscrito actual de la UTQ, es que en las mamás que están con los niños graves, los prematuros, empezamos a extraer el calostro para empezar en la unidad tocoquirúrgica la calostroterapia. Ellos no pueden succionar, pero sí pueden tener este beneficio. Y vean la diferencia. Es que no encuentro el cursor. Acá está. Para ya un niño de término, vean la succión más efectiva. Es más enérgica, se ve cómo se mueven las mejillas. Abre la boca, tiene el agarre completo, empiezan las ráfagas continuas, 12 ráfagas, que eran mejor más de 9, hemos comentado. Continúan en la cesárea, hace una pausa no mayor de 2 segundos y vuelve a la ráfaga. La lactancia es el regalo más precioso que una mamá puede dar a su hijo. Y ojo, en algunos lugares es el único regalo que le puede dar. En los países africanos, aún en las mamás con HIV, se morían de hambre los niños si no lactaban a la mamá y el riesgo de contagio era 0.000, o sea, no significativo. Y también en los prematuros que están en la unidad tocoquirúrgica, vemos lo fisiológico. Es un prematuro que estaba con la mamá. Es un prematuro. 32.2 semanas y 1,500 gramos. La mamá le cantaba y el niño se quedó completamente dormido. Y pongo este video para que vean ustedes, sobre todo en CIPAP los ponemos boca arriba para mayor seguridad.
Sabemos que todo el circuito está vigilado, estamos vigilando que haya el PEP que pusimos nosotros. El neonato se quedó dormido y no tuvimos ningún problema. Vean ustedes las puntas, lo pongo con detalle para que vean que no hay ningún problema en un prematuro de esa edad gestacional y de ese peso. Al contrario, se quedó dormido y la mamá se quedó tranquila y incluso le empezó a cantar a su neonato. Esta es una parte que también nos debe de comprometer, que es pues un poco triste. Un neonato con una cardiopatía compleja, que sabíamos que tenía pocas horas para sobrevivir. Sin embargo, no le negamos a la mamá la oportunidad de estar con este neonato. Y hago énfasis que a lo mejor es la única vez que va a ver a su neonato. La mamá incluso le decía al neonato: come mi niño, porque nos vamos a tener que despedir, ¿no? Es algo así que se nos encoge el corazón, pero llorando la mamá, pero ahí tenía a su hijo y sabe que las pocas horas que vivió pudo estar en su seno materno. Nosotros, ¿qué importancia le damos a esto? Tomamos las fotos, los videos, cuando le damos informe al familiar, que lo hacemos de manera personal, le damos toda esta información y es el recuerdo que se llevan ellos para siempre. Y cuando no fallece el niño y el niño está en la terapia, la mamá, en la soledad del alojamiento conjunto, viendo esas fotos y esos videos, es el único consuelo que puede tener, ¿no? La lactancia materna es un arte y lo más importante es el apoyo del personal de salud y hacerlo con mucha determinación, que es la única manera de triunfar. Y bueno, ya para terminar, la cereza del pastel. Estamos muy orgullosos de haber podido hacer este contacto en un embarazo triple. Es la única vez que lo hemos podido hacer porque es raro que un triple no necesite oxígeno, que los trillizos nazcan con un peso más o menos más de 1800. Estamos con mi amigo y compañero el doctor René Barrera. Nos vimos y dijimos, ¿lo hacemos? Pues lo hacemos y lo hicimos. De 34.2 semanas. Pusimos a uno en un pecho, al otro trillizo lo pusimos en medio para no separarlos. Él no succionaba, estaba descansando. Y este otro del otro lado, y los fuimos rotando en el sentido de las manecillas del reloj para que todos tuvieran el descanso y todos succionaran. Y realmente fue algo muy motivante para nosotros. Y me quedo con este pensamiento de una mamá, justamente en honor a lo que es el contacto piel con piel, con o sin lactancia. Si pudiera escoger un instante del pasado y volverlo a vivir, tomaría el preciso momento en que por primera vez te vi. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Muchas felicitaciones ahí en el chat. Les agradecemos mucho a los dos ponentes y pues hay algunas dudas ahí que nos hacen en el chat. No sé si nos puedan apoyar, por ejemplo, hablando de los niños de término en la Academia de Ginecología, por ejemplo, refiere que hay un aumento en el riesgo de la poliglobulia y con esto un aumento de la hiperbilirrubinemia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna información sobre este dato y si hay algún riesgo o simplemente pues son bilis que no van a afectar en el desarrollo del bebé. Sí, mija, fíjate, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, cuando se hizo el metaanálisis de la gran mayoría de los estudios, la diferencia que había entre el pensamiento inmediato y el pensamiento tardío, a la hemoglobina, la comparación era de aproximadamente 17 el pensamiento inmediato, de 19 la hemoglobina en el pensamiento tardío. El riesgo únicamente existía después de 120 segundos, o sea, de los 2 minutos. Incluso los 2 minutos es cuando la hemoglobina sube a los valores que son un poco más preocupantes. Esa es la razón por la cual se ha recomendado de los 30 a 60 segundos. En cuanto a la hiperbilirubinemia, lo mismo. Esta era más necesaria de tratamiento cuando estaba arriba de los 2 minutos, o sea, de los 120 segundos. Y también agrego algo en relación a lo de la hiperbilirubinemia, que el tratamiento máximo era fototerapia, pero después vieron, sobre todo en el de término, que se
relacionaba más que el pinzamiento con incompatibilidad ABO. Entonces, realmente no era directamente responsable el pinzamiento tardío. Ok, muchas gracias. Y otro de los comentarios que viene el doctor José Rivera nos dice que el año pasado vino a México el doctor Anup Kateria y demostró en un taller en el INPER que podemos estar reanimando sin pinzar el cordón, aún sin contar con una cuna especial en niños no vigorosos. ¿Por qué seguir esperando si se ha demostrado que mejora la estabilidad de este grupo de bebés? Sí, muy buena pregunta. Mira, primeramente yo lo que mencioné en mi plática fue que las recomendaciones actuales por las guías de reanimación neonatal es hacer el pinzamiento a los bebés de 30 a 60 segundos vigorosos. Una de las razones por las cuales no está recomendado por las guías de reanimación es porque hay que familiarizarse en cómo llevar a cabo la reanimación cuando se lleva a cabo el pinzamiento tardío. Sí, el doctor Anup Kateria, que fue, incluso fue mi residente, él el estudio lo hizo con una cama que se llama Life Start. Incluso se las puedo demostrar aquí. Y una de las razones por las cuales se recomienda hacer, en los lugares donde se recomienda hacer el pensamiento tardío durante la reanimación, es donde están familiarizados y cuentan con el equipo especializado para poderse llevar a cabo con todos los factores que se necesitan, que son el nivel donde se encuentra el bebé, una cama que se pueda termorregular, una cama que también cuente con el ventilador, con la ventilación, con la tipo T, o con el ventilación, o por mascarilla con la que cuenten. Pero si quieres, a ver, déjame ver si puedo demostrarles la cama. ¿La ven aquí? Esta es una de las camas. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí. Mira, de pura casualidad tengo aquí la cama. Esta es una de las camas que, como pueden ver, aquí está la camilla donde se encuentra el bebé y se puede ajustar. Aquí incluso, aquí está otra diapositiva. Esta diapositiva es del doctor Kateria. Esta es la cama que él utilizó en su estudio, en su ensayo. Aquí va el bebé y se va a ajustar al nivel del introito vaginal. Aquí estamos viendo cómo tiene la parte termorreguladora. Aquí estamos viendo también cómo se encuentra la producción del CPAP nasal, para ya sea lo que cuenten ustedes con la ventilación con la tipo T o con la mascarilla de la bomba, de la bomba de flujo. Y si cuentan con eso, entonces claro que se puede llevar a cabo la reanimación durante el pensamiento tardío. Todavía no se recomienda el ordeñamiento hasta que no pues, estemos seguros que los riesgos de morbilidad no sean superiores a los riesgos que existen cuando no se lleva a cabo el pensamiento tardío o el ordeñamiento. Pero de nuevo, no estoy en contra de hacer a cabo la reanimación siempre y cuando estén familiarizados de cómo se debe llevar a cabo. Y de acuerdo, creo que la pregunta también decía, aunque no cuenten con la cama. Pero si no cuentas con la cama, y no cuentas con la manera de fácilmente tener disponible la pieza T o la mascarilla con ventilación, el ambú para poderle dar presión positiva al bebé y que puedas mantener la temperatura de un bebé prematuro, pues entonces estás poniendo a riesgo al producto. Por eso sí es importante de que si lo van a llevar a cabo, como lo llevaron en el experimento del doctor Kateria, entonces pues que lo lleven a cabo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Con respecto a cuando es el ordeñamiento del cordón, cuando no se puede hacer el pinzamiento tardío, nos refieren a algunos valores, algunos 10, 20, 30 centímetros del cordón. La mayoría refiere que entre 20 y 30 centímetros sería lo ideal para obtener los beneficios que ya nos han mencionado y evitar las complicaciones. Pero en experiencia no sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, mira, en la mayoría de los estudios utilizaron ya sea o 20 o 30 centímetros a distancia del producto, o sea, del bebé. Y el ordeñamiento, por lo general, lo que se recomienda es contar 1001, 1002, a veces hasta 1003 para hacer un ordeñamiento lento, que no sea rápido, porque el volumen rápido de sangre a un producto que todavía no está bien ventilado pudiera causar una derivación de derecha a izquierda todavía mayor, con un mayor riesgo de la hemorragia interventricular.
Y después de que se llevó a cabo contando 1001, 1002, 1003, soltar el cordón por un segundo para que se vuelva a llenar, 1 o 2 segundos, y volverlo a pinchar y volver a hacer la expresión en 4 ocasiones. Y esto dura aproximadamente 20 segundos, que es más rápido que el pinzamiento tardío, que es una de las razones por las cuales se llevó a cabo esta opción, porque los ginecobstetras por lo general quieren darnos el bebé lo más pronto posible, ¿no? Ujú. Algo de lo que mencioné también, porque no los quería confundir, es que el ordeñamiento probablemente tenga más beneficio porque se puede llevar a cabo más volumen en un menor tiempo posible para aquellos bebés pretérmino y sobre todo porque requieren de reanimación. Pero el estudio que hizo el doctor Cateria junto con otros 10 centros médicos de diferentes partes del mundo demostraron, como lo dije en el estudio, nosotros también participamos con ANUP, era de que había un mayor riesgo de hemorragia interventricular en los bebés prematuros extremos. Pero la diferencia fue de que ellos no llevaron a cabo la reanimación o establecer el volumen pulmonar antes de hacer el ordeñamiento. Los que demostraron que sí se podía beneficiar sin aumento del riesgo de la hemorragia fueron los japoneses. No sé si ustedes están familiarizados con las estadísticas de sobrevida de los bebés en Japón, que es mucho mayor que el resto del mundo. Y lo que ellos hacen en los niños más pretérmino, además de lo que ya hacemos nosotros, es la expresión del cordón umbilical, de un cordón cortado, pero no lo llevan a cabo sino hasta que el bebé ya ejerció su función, capacidad respiratoria, no lo puedo decir en español, perdón, pero que ya Respiración tiene los funcional volúmenes residual. pulmonares. Ajá. Y eso es importantísimo porque incluso tienen videos donde están haciendo la expresión hasta los 3 minutos. Y uno se preocuparía, ¿podrás dejar el cordón cortado por 3 minutos sin expresarlo? No se llegará de coágulos. Bueno, ellos tienen videos que lo hacen dependiendo del tiempo que se necesite para establecer la capacidad funcional residual a los 2 minutos, a los 3 minutos. Pero ellos nos dicen, nos presumen que tienen una morbimortalidad mucho inferior al resto del mundo. Mejor que los suecos, mejor que los finlandeses, mejor que los americanos. Entonces, pues probablemente es por eso que debemos esperarnos a hacer esa transferencia hasta que el bebé ya tenga los pulmones insuflados. Muy bien. Otra Doctor, recomendación, perdón, tomando en perdone, cuenta lo que dijo el doctor, perdón, Aleida, no se es preocupe. primero tenemos que hablar con el obstetra, ¿no? Esa es de las 4 preguntas que se hacen de decir el plan del pinzamiento, es decir, si el niño nace vigoroso, aunque sea prematuro, por favor, pinzamiento tardío. Y algo muy importante, a veces nos estresa no oír llorar al niño. No importa si no llora, lo importante es que esté respirando. Entonces nosotros, como dijo el doctor, a veces los obstetras no lo oyen llorar y nos lo quieren entregar, se estresan. Nosotros debemos de estar cerca y vemos si tiene buen tono y está respirando, decirle no, el niño está bien, porque a veces nos transmiten el estrés, suspendemos el pinzamiento, nos lo llevamos y justo en el momento que lo ponemos en la cuna de calor radiante, suelta el llanto y sabemos que nos precipitamos. Habitualmente no sueltan el llanto antes de los 30 segundos, aunque estén respirando. Entonces, hay que darle tiempo. 30 segundos sigue bien, nos llevamos al minuto. Pero todos esos son detallitos que tenemos que trabajar con ellos y con nosotros mismos, ¿no? Sí. Le quería decir al doctor que contestó la pregunta de Laura, la doctora Laura Ernestina, porque su pregunta era, ¿se considera la velocidad en el ordeñamiento de cordón? Pienso que el hacerlo de forma gentil debe tener sus ventajas, que realizarlo con brusquedad por la premura de la situación. Claro, dice, es una suposición. Tengo No, la sí, pregunta. sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Tengo la pregunta de la doctora Armida Leticia que dice, doctor Honold, ¿tiene información de algún tipo de restricción en pensamiento tardío y o el ordeñamiento en hijos de madre diabética con bebés posiblemente fetópatas? No, no, hasta ahorita no ha habido ninguna restricción en ningún paciente. Ok. No. Yo lo que les recomiendo también es que hagan simulación con cordones o algo practiquen, porque a veces es muy fácil decir o verlo, pero ya a la hora de hacerlo, entonces en cordones ya cortados, ya que están separados, siempre hagan simulación porque esto nos da mucha herramienta para adiestrarnos mejor y tener menos errores cuando tenemos el niño enfrente, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Pues sería todo. Les agradecemos mucho por las ponencias. Doctor Honol, doctora Granados, muchísimas Tenemos gracias. otros comentarios. Perdón, quería hacerle los comentarios para la doctora Granados de parte de la doctora Vilés, porque dice contundente evidencia de lo que presenta, que representa la resistencia en muchas unidades que atendemos nacimientos. Dice muchas felicidades a la doctora Granados. Dice hay resistencia por el probablemente se refiere porque hay resistencia al control de la temperatura en los quirófanos, por lo que no llevan a cabo la práctica piel con piel. Pues podemos hacer el nido invertido, ya lo vieron. esa Así una es, idea. y usted lo contestó muy bien con las imágenes que vimos. También de parte de la doctora Laura López Vargas, dice, celebro que se hable de la evidencia científica del contacto piel con piel, que se promueva en todos los nacimientos. Así se aplica en muchos países europeos, Noruega, Estocolmo, Vietnam, etcétera. Se tiene una actitud